Buenas a todos en este nuevo podcast, en este nuevo paseo por la historia. Hoy os voy a hablar de un episodio un poco rocambolesco, un poco extraño, pero que tuvo su hueco en la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Ya casi al final, con la casi derrota del Eje, pues Hitler, que ya venía tiempo atrás peregrinando y pensando que con una serie de elementos concretos podía ganar la guerra, se volcó cada vez más en el desarrollo de las llamadas Wunderwaffen, es decir, las armas maravillosas o armas milagrosas. Estos artefactos, estos cachivaches, estos objetos que lanzados sobre un país enemigo, sobre tropas enemigas, pues podían cambiar definitivamente el curso de la guerra. No solo es armas grandes, armas poderosas, sino también armas pequeñas, armas estrambóticas, armas rocambolescas, que incluso han dado pábulo a que sean incluidas en novelas de ficción como las de James Bond. En este caso el llamado rayo gigante láser, ¿de acuerdo? Que por supuesto fue una invención de los, más que una invención, un sueño de los nazis para destruir a los aliados con un solo golpe. Pero bueno, estas armas maravillosas, armas milagrosas, fue cómo se designó por el llamado Ministerio de Propaganda del Joseph Goebbels a una especie de superarmas revolucionarias que serían usadas por los alemanes para destruir a los aliados y para poner fin a la Segunda Guerra Mundial venciendo ellos. Algunas de estas armas sí fueron desarrolladas, otras se quedaron en la fase de desarrollo y otras simplemente fueron vulgares esbozos sobre papel que quedaron en el cajón de alguna oficina abandonada. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay que decir, antes de nada, que después de la Segunda Guerra Mundial, los científicos especializados en estas armas maravillosas, armas milagrosas, que no eran unos tontos, que no eran unos cualquiera, que eran pues químicos, físicos, eran, incluso había pues militares, civiles, había médicos, había todo tipo de profesionales que trabajaban de manera conjunta en el desarrollo de estas armas. Pues serían llevados secretamente tanto al bloque aliado occidental, Estados Unidos, la llamada operación Paperclip, como por la Unión Soviética, bloque aliado oriental, la operación Oslo-Aviajín. ¿De acuerdo? Esta, como curiosidad, pues decir que las armas que los nazis pretendían emplear contra los aliados en la fase final de la guerra, aunque por ellos no hubiera quedado que se hubieran desarrollado y usado en la fase inicial, lo que pasa que eso conlleva un estudio, un gasto y un desarrollo que a lo mejor los alemanes no podían disponer según en la fase de la guerra en la que estuvieron. Por ejemplo, unos buques de guerra, los llamados submarinos de alta mar, submarinos litorales y submarinos portaaviones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estaba el llamado U-Boot, lanzamisiles, ¿vale? El U-Boot, esos lobos grises, esos submarinos alemanes, pues un U-Boot lanzamisiles, los submarinos alemanes cazaban en manada, ¿de acuerdo?, hacia buques aliados en el Canal de la Mancha, en el Atlántico, para intentar bloquear al Reino Unido y para intentar disuadir y también derrotar a Estados Unidos. La idea de este U-Boot, de ese submarino lanzamisiles, era lanzar un ataque contra la ciudad de Nueva York con los llamados cohetes V2, de los que ahora hablaremos, ¿de acuerdo? Pero fue un proyecto militar que quedó abandonado, para que ustedes veáis el tipo de proyecto que tienen en mente. Luego estaba el llamado submarino tipo 21, conocido también como Electrobot, ¿de acuerdo? Que de este sí se produjeron, ¿de acuerdo? Y pues lo emplearon países como el Reino Unido, Francia o la Unión Soviética. Esto debido a que la gran parte de submarinos alemanes, ¿vale?, se perdieron ya a partir del año 1943 y se pensó en forzar a los científicos y a los técnicos a la creación de un nuevo submarino que fuera más rápido y más independiente, ¿de acuerdo?, con unas características técnicas para trabajar en la llamada inmersión prolongada. Se construyeron alrededor de unos 118 o 120.
¿vale? Luego estos son submarinos de alta mar, los submarinos litorales, por ejemplo, el tipo 23, que sí fue usado entre el año 1944 y 45, en torno a medio centenar. Pues la Marina Nacional de Francia, la Marina Alemana o la Marina Noruega lo emplearon. Estos submarinos están diseñados para misiones en el litoral, y se caracteriza porque son pequeñitos, son rápidos y son muy difíciles de detectar y por consiguiente de hundir. Luego estaba el llamado submarino portaaviones, ¿vale? Que era el tipo 11, submarino diseñado para llevar hidroaviones plegables. El proyecto se considera al inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Luego estaban los portaaviones. Alemania carecía de estos grandes barcos que sí tenían las naciones aliadas. Ellos se basaban más en la guerra submarina, por lo cual la guerra de superficie la tenían perdida. Por ejemplo, el Graf Zeppelin, que fue puesto en grada, fue planteado, fue desarrollado en 1936, pero nunca se completó. ¿Vale? Hubo otros portaaviones cancelados, el tipo I y el Flugträger B, el buque gemelo planteado junto a Graf Zeppelin, pero que tampoco fue puesto en funcionamiento. ¿Esto qué hizo? Bueno, pues que la Marina Británica tuviera la partida ganada antes de empezar la guerra y los alemanes tuvieran que remitirse a los submarinos y ataques de comando o ataques rápidos para intentar socavar el poder de la Fuerza Naval Británica. Luego tenemos los acorazados, ¿vale? El llamado clase H, que en construcción había en torno a unas 2-3 unidades, y este acorazado, bueno, este barco hubiera sido era de la clase Bismarck y hubiera sido muy útil para misiones de apoyo como las que luego se llevaron a cabo en Noruega o en Dinamarca. Pero claro, el problema es que se empleaba el dinero en otras ramas del ejército, no había suficientes materiales de construcción y Hitler decía que él prefería submarinos, desarrollar la aviación y tener un ejército de tierra mucho más competente. ¿De acuerdo? Por lo cual estos serían desguazados, puestos en grada, es decir, puestos en el astillero, pero finalmente no se llevó a nada. Luego en tierra tenemos los vehículos blindados, las armas antiaéreas. Tenemos el llamado Flakpanzer, que es ese cañón, ese tanque con varios cañones antiaéreos en forma de ametralladora, que era un cañón antiaéreo autopropulsado y que estaba basado en el casco del llamado Panzer IV. Era también llamado Kugelblitz, es decir, rayo globular, ¿de acuerdo? Y se vio, algunas personas lo vieron, lo pudieron ver en acción en la batalla de Berlín y en zonas cercanas ya cuando el Reich se estaba desmoronando ante el empuje ruso. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos en el campo del ejército de tierra, ya hemos acabado en la marina, tenemos el Sturer Emil, el llamado Emil el Testarudo. Ya os podéis imaginar para qué servía esto. Un destructor de tanque, una especie de bazooka, prototipos construidos para destruir tanques como el Panzerfaust, el Panzerreck en el frente oriental y destruir, socavar la cantidad de T-34 soviéticos que había en Liza. ¿De acuerdo? Este tipo de cazacarro, de cazacañones, pues fue puesto en funcionamiento entre 1942 y 1943. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que era un vehículo muy costoso de hacer, que requería una tripulación muy técnica, que se quedaba atascado con frecuencia en el barro, por lo cual no era muy útil, ¿de acuerdo?, para el combate abierto. Luego, en la forma de tanque, pues teníamos el Panzer IX y el Panzer X, que no llegaron a ser nada, simplemente un engaño para los aliados, y sí
teníamos bueno, si queríamos llamarlo superarma o de alguna otra manera, el Tiger 1 y el Tiger 2. Estos sí estuvieron en funcionamiento y fueron un quebradero de cabeza auténtico, aunque por fortuna para los aliados, muy poca cantidad para los aliados. ¿De acuerdo? Muy pocas unidades empezaron a formar parte del ejército alemán y se tuvieron que conformar con simples unidades pequeñas, pero que causaron, como ya digo, por su chasis, por su potencia y por su poderío, menos daño de los que los alemanes querrían a las tropas aliadas. Luego teníamos los tanques superpesados, ¿de acuerdo? El Panzer llamado Ratón, el Panzer llamado León, y que estos proyectos se cancelaron. Aunque hubo prototipos operables, bueno, se cancelaron porque ya era el final de la guerra, prácticamente, y porque, bueno, como ya he dicho, el dinero, los científicos, la técnica, era tanto que se desecharon para construir otro tipo de armas más normalitas y que fueran más efectivos, ¿de acuerdo? Luego también teníamos el llamado Kugelpanzer o tanque esfera, ¿vale? Que fue curiosamente enviado a Japón y capturado por los soviéticos. Era un prototipo tanque esférico con una especie de cables tendidos y una especie de rueda, como dos ruedas atadas y esos tanques de la Primera Guerra Mundial, pero mucho más achatados, ¿de acuerdo? Y como curiosidad decir que no se encontró documento de su historia, por lo cual es una cosa muy, muy extraña. En cuanto a las aeronaves, pues uno de los grandes proyectos era el llamado America Bomber, un bombardero de largo alcance que fuera mucho más rápido, que cupiera en su interior mucha más bomba, ¿de acuerdo? Y que su poder fuera mucho más destructivo. Este bombardero se quería usar para atacar Estados Unidos desde Alemania, ¿de acuerdo? Imaginaros la distancia que hay entre un país y otro. Luego estaba los llamados Messerschmitt, los Junker, los Focke-Wulf, es decir, todos estos aviones, pues lo que pretendían era ser más poderosos, a lo mejor de despegue y aterrizaje vertical, bombardear Estados Unidos, bombardear Moscú, bombardear o incluso, bueno, arrasar Londres por completo, ¿de acuerdo? Luego se tenían los llamados V1 y V2, que eran esos cohetes en los cuales participó Wernher von Braun, posterior jefe, uno de los grandes jefes de la NASA, para la carrera espacial. Luego estaba, en cuanto a la artillería, los cañones Gustav, que son esos cañones sobre raíles. En cuanto a bomba y explosivo, podemos hablar de la Fritz X, que era una bomba guiada antibuque. Las armas antipersonales, el Fliegerfaust, que era un cañón de mano con unos 9 cohetes, llamado también puño volante, el nombre. El Sturmgewehr 44, ese fusil sí se empleó en la prototipo, la primera variante, bueno, no la primera variante, lo que se fijó para el Kalashnikov, ¿vale? Formaba parte del programa carabina ametralladora y era bastante interesante como arma, ¿de acuerdo? Usada por tropas paracaidistas y fuerzas de élite. Luego también, bueno, en cuanto al gas nervioso, ahí no voy a entrar mucho porque los alemanes sí tenían, pero Hitler tenía ese mal recuerdo de la Primera Guerra Mundial y no quería entrar en tirar gas porque sabía que los aliados tenían mucho más gas y podían devolverle el daño multiplicado por 1000 a los alemanes. Entonces no pretendían entrar ahí. Y como final, como colofón de este vídeo, pues podemos hablar del llamado cañón solar, llamado pistola solar o heliorayo, ¿vale? Una arma espacial que hace uso de un espejo cóncavo y esto se refleja, está montado sobre un satélite que concentra luz solar para destruir parte de un ejército enemigo o de una ciudad. En las películas, por ejemplo, Diamantes para la Eternidad y Muere otro día de James Bond, aparecen estas armas espaciales en las cuales enfoca la luz del sol con un efecto destructivo en la Tierra, en este caso entre las dos Coreas para que Corea del Norte invadiera Corea del Sur. Esto es el guión de la película de Muere otro día. ¿Cuál es el fallo de estas armas nazis? Bueno, pues que se empezaron a desarrollar muy tarde, que no había suficiente dinero
que era necesario en otras cosas y que muchos científicos estaban obligados a trabajar para Hitler, no porque creyeran en la causa nazi, sino porque o bien tenían a su familia o bien por la desesperación de que querían crear esas armas no para que destruyeran el mundo, sino en este caso para destruir a los soviéticos, porque muchos luego se rindieron de manera directa o indirecta a los aliados occidentales, es decir, en Nueva York o en Londres podías tener un nuevo futuro, o en París, pero sobre todo en Nueva York y Londres, que no tendrías en Moscú, ni la comodidad, ni tu familia estaría más cómodo. Ya entramos en otro aspecto, ni tampoco el clima, pero bueno, el trato que te daban los aliados occidentales, incluidos no solo científicos, sino a tropas regulares o agentes de las Gestapo, personas que se rendían, no era el mismo que te daban los aliados occidentales que los orientales. En ambos casos podías acabar muerto, ahorcado o en prisión, pero el tratamiento que te daban en un sitio no era el que te daban en otro, ni las garantías judiciales ni procesales. Por eso los científicos de alto nivel que participaron, por ejemplo, en los cohetes V1, como he dicho, los V2, en estos tanques, en estas armas milagrosas, bueno, pues los aliados orientales y occidentales decidieron que se cambiaran el nombre, que en vez de llamarse Helmut o Joachim se llamaran pues de otra manera, que empezaran una nueva vida, pero que siguieran trabajando en esos proyectos porque la guerra seguía avanzando, la Guerra Fría, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, y esos proyectos podían tener futuro en el marco de esas fuerzas armadas. Si es verdad que el arma más destructiva, digamos, ya con esto concluimos que los alemanes desarrollaron, no la más destructiva, sino la que más víctimas causó fueron los cohetes V1 y V2 que se lanzaban desde unos silos, ¿vale? En Alemania, en Peenemünde o en la zona cercana a Bruselas. ¿Qué pasaba? Que esos cohetes eran lanzados y hasta que no caían, hasta que no, digamos, tocaban tierra, no sonaba un silbido y ¡boom! La cabeza, pues, explosiva arrasaba barrios, arrasaba cuarteles, arrasaba calles y todo lo que se pusiera por medio. Los aliados que hicieron, pues, hacían despegar los aviones y con el ala tocaban el cohete e intentaban desviarla, pues, al río Támesis, que no cruzaran el canal o intentar desviar la zona perdón, donde no hubiera tanta población, en el caso de la ciudad de Londres, que era la ciudad que Hitler quería arrasar por completo y que si hubiera tenido la bomba atómica hubiera sido la ciudad donde la hubiera lanzado. Bien, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Como última curiosidad decir que tanto los apuntes como lo científico, como todo, eso quedó registrado, tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, y muchas armas de que hoy vemos en los campos de batalla o no solo en los campos de batalla, sino en las fuerzas de seguridad, en los servicios secretos, todo esto que nos cuentan, no solo los libros de James Bond, todo eso fue desarrollado en parte con esas armas mágicas, entre comillas, o superarmas, que desarrollaron esos científicos alemanes en los años 40, ya como he dicho, casi al final de la guerra. Bueno, pues espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima entrega y cuídense mucho. Hasta la vista.